Amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada informativa. Aquí iniciamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, dio un ultimátum a alias Guacho para que se entregue a la justicia ecuatoriana. El disidente de las FARC es el principal sospechoso en los asesinatos de 3 periodistas y 4 militares ecuatorianos. Durante su visita a Manabí, el presidente de la República, Lenín Moreno, dio un ultimátum al disidente de la exguerrilla de la FARC, Walter Patricio Arizala, alias Guacho, quien encabeza la lista de los más buscados por los asesinatos de 3 periodistas y 4 militares ecuatorianos. Damos 10 días para que se nos entregue al Guacho, a ese criminal inhumano, que se nos entregue a la justicia. El mandatario aseguró que el gobierno no se doblegará hasta localizar a alias Guacho, cabecilla del Frente Oliver Sinisterra, acusado también de los ataques explosivos en Esmeraldas. Vamos a hacer que los capturen a todos, de uno en uno. Los vamos a ir eliminando de su actividad delictiva y van a ir donde merecen, que es la cárcel. El jefe de Estado aseguró que el gobierno de Ecuador estaba dispuesto a negociar para conseguir la liberación de los periodistas secuestrados desde el pasado 26 de marzo. Yo manifesté, estoy dispuesto a cualquier sacrificio para salvar la vida de nuestros hermanos por esta circunstancia. Durante la agenda de actividades que realizó en Manta, el presidente de la República aseguró que la lucha contra la delincuencia y carteles del narcotráfico se reforzará en el país. Vemos muy cerca, por ejemplo, a la hermana Colombia, que durante 6 décadas ha vivido en medio de balas, en medio de sangre, en medio de ira y en medio de sufrimiento. No queremos eso para nuestro Ecuador. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Periodistas nacionales e internacionales preparan una cruzada que llegará a la ciudad de San Lorenzo. Uno de los objetivos que se trazó para esta misión es buscar la entrega de los cuerpos de los miembros de Diario El Comercio secuestrados y asesinados por un grupo disidente de las FARC. El periodista colombiano Ervin Hoyos no puede ocultar el sentimiento que comparte con miles de ecuatorianos ante la pérdida de los 3 trabajadores de la comunicación que fueron asesinados. Esta empatía nace por el hecho que él mismo fue secuestrado por la extinta guerrilla de las FARC. Estuvo cautivo durante 17 días en el año 94. Estando en la radio, en los estudios de la cadena Caracol en Colombia, fui sacado de las FARC. Me llevaron 5 horas por carretera en vehículo y luego empezamos a caminar. Su liberación se dio en medio de un combate y esta experiencia hizo que enfoque su trabajo en los secuestros y las víctimas del conflicto armado de su país. Y eso me dio también la experiencia de asesorar, de mediar, de entrenar a las familias para que negociaran los secuestros, y he tenido la oportunidad de participar en más de 3.200 casos. Es por eso que al enterarse del secuestro de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paul Rivas, no dudó en ponerse a disposición y ahora encabeza una cruzada que bautizó como la Misión Periodística Internacional. Ellos se fueron cumpliendo una misión y hay que honrarlos. Entonces tenemos que ir allí, hacer ese trabajo que ellos no pudieron hacer y ojalá, si se dieran las circunstancias, que nos entreguen los restos de ellos. El grupo viajará por sus propios medios y bajo su propio riesgo a San Lorenzo, en una convocatoria abierta a las que ya se han unido alrededor de 30 periodistas de diferentes nacionalidades. Creo que un periodista tiene que ir, es que la culpa no es del periodista que los secuestraran y los asesinaran, la culpa no es de ellos cumplieron con su trabajo. Y creo que debemos seguir cumpliendo, solamente faltaba que porque mataron a 3 entonces ya nunca más vamos a ir a esa frontera. Pues yo creo que no, hay que ir a todas partes, informar y nunca dejarnos ganar terreno por ellos. Basados en su experiencia cubriendo conflictos internacionales, estos comunicadores coinciden que el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio no se trataba de un secuestro extorsivo simple. Detrás de esto hay algo mucho más poderoso y es la intención de un grupo armado al servicio del narcotráfico de generar no solo un chantaje al gobierno, sino también un amedrentamiento a la sociedad civil, un amedrentamiento a la prensa
para que no metan la nariz allá. Y es por eso que ante el intento de intimidación de grupos irregulares, ellos dicen que se debe vencer el miedo e ir al lugar de los hechos. Informó Carolina Basante. Amigos de Paul, Javier y Efraín tienen un gran dolor en su corazón al saber que sus cómplices de aventuras, sus colegas de arduas jornadas, ya no los acompañarán jamás. Ahora lo único que esperan es justicia. Evitar el llanto para Amanda Granda, amiga y compañera del periodista Javier Ortega, es completamente inevitable. Según nos pudo relatar, ella no puede creer que no volverá a ver a su amigo, a su cómplice de varias aventuras. Los periodistas, cuando hay un incendio, cuando hay algo, la gente corre del lado contrario, pero nosotros vamos a él. Yo sé que el Javi fue atrás de eso para poder contarlo. Un poco más tranquila y con una cierta alegría de que Javier ya no esté encadenado, sino que esté libre, Sara Ortiz menciona que ella lo va a recordar como el gran hombre, amigo y compañero que fue, siempre alegre y optimista. O personalmente hay alegría, yo me alegro que él está bien y me alegro que está sin cadenas, que ya no está cautivo, que está libre, eso me alegra. Para Andrés, un joven periodista de El Comercio, quien logró adquirir mucho conocimiento de Paul, Javier y Efraín, no entiende cómo la esperanza que mantenía se esfumó, para sumirse en un dolor que, según menciona, es latente. Es devastador, ¿no? Uno nunca se imagina que algo de esta magnitud podría llegar a pasar cuando empieces el periodismo. Continuar trabajando, continuar relatando historias, buscando la información, reporteando desde las calles y desde cualquier punto de la ciudad o el país, es el legado que dejaron los compañeros y amigos. Y bueno, nos llevamos igual el profesionalismo que tenía Paul, ¿no? Visitar a Galo Arias, amigo de Efraín, es sentir el mismo desconsuelo. Él no asimila que un hombre como Segarrita ya no esté en este mundo terrenal. Decirle que lo queremos, que lo extrañamos, que era parte de nuestra familia. Lo que ahora queda, según mencionaron, es que se haga justicia y que la sociedad comprenda que el periodismo no es una labor fácil, ya que el único objetivo es informar a la ciudadanía. Así como estábamos gritando todas estas noches porque vuelvan, nosotros creo que los amigos y muchas personas que los quisimos mucho no vamos a descansar hasta que ellos también tengan justicia. Ahora nuestros colegas se encuentran fotografiando los paisajes más hermosos, escribiendo historias de otra realidad y recorriendo caminos llenos de paz y tranquilidad, donde ya nada duele, donde solo hay paz. Informó Patricia Aldaz. El rol comunicacional del Estado respecto de los 3 periodistas de Diario El Comercio asesinados por grupos narcoguerrilleros sería deficiente. Así lo asegura la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas. Sin embargo, existen otras opiniones que aclaran que los problemas actuales se basan en políticas adoptadas en gobiernos anteriores. Según Guadalupe Fierro de la Unión Nacional de Periodistas, el Estado ha mostrado serias deficiencias para informar sobre la situación que atravesaban los periodistas de Diario El Comercio. Para ella es incomprensible que medios internacionales hayan conocido y difundido mucho antes esta información. Ha habido una información errática y negligente. Una cosa es la prudencia. El tema de la seguridad nacional mismo necesita reserva. Pero si no hay transparencia informativa y corrección en la forma en que se establecen estas normas, estas son las graves consecuencias. Por esta razón, Guadalupe señala que además del líder del Frente Oliver Sinisterra, deben fijarse responsabilidades a otros actores, que según ella actuaron de manera negligente. Bueno, la responsabilidad está absolutamente clara. Hay responsables políticos del anterior gobierno, hay responsables institucionales del anterior gobierno, que deben dar explicaciones satisfactorias de esa permisividad. En este sentido, el comunicador y periodista Jorge Ortiz indica que las circunstancias de estos lamentables hechos que azotan al Ecuador
en efecto tienen su raíz en gobiernos anteriores, pues según él, no se habrían preparado para afrontar la reorganización de grupos armados que no se acogieran al proceso de paz. El Ecuador no tuvo una estrategia de defensa, una estrategia sólida de seguridad que le permitiera afrontar crisis como esta. Lo que pasa hoy es la consecuencia de los errores cometidos los 10 años previos. Según Ortiz, con este problema se habrían constatado las falencias en temas de seguridad y política exterior del Estado en todos los niveles. Han cometido tantas chapuzas, tantos errores, tantos desatinos, tantas contradicciones, que se vio la magnitud de esa incapacidad. Además, en tema de política exterior es evidente que el Ecuador ha tenido 10 años, 11 años ya una política exterior absolutamente descarriada, que nos ha alejado de nuestras fuentes naturales, de los países que han sido históricamente nuestros socios, nuestros amigos, nuestros aliados. Dentro de esta reflexión se cree que el apoyo internacional para enfrentar esta situación es indispensable, ya que quien posiblemente se enfrentaría es a un grupo narcoterrorista transnacional con fines comunes en el tráfico de drogas e ideas políticas radicalizadas, informó Javier Rosero. Como un proceso complicado es calificada la recuperación de los cuerpos de los 3 ecuatorianos asesinados por grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Así lo sostiene el diplomático José Ayala Lazo y el ex colaborador del Comité Internacional de la Cruz Roja, Ricardo Camacho. El supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra hecho público por un medio de comunicación colombiano complicaría la esperanza de los familiares del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra de diario El Comercio, de darles cristiana sepultura. Es muy explicable el deseo humano de honrar los cadáveres de sus deudos. Para el diplomático José Ayala Lazo el panorama no es alentador. Pero no se puede cerrar los ojos ante una realidad factual. Los criminales, al entregar los cadáveres, considerarán que esa puede ser una pista que permita identificarlos, localizarlos y castigarlos. Y por lo tanto no se van a prestar fácilmente a la entrega de los cadáveres. Ricardo Camacho ha colaborado con el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR. Con su experiencia, se atreve a decir que ningún esfuerzo está por demás para recuperar los cuerpos, pero que la situación es complicada. Es complicado y por eso es que el Comité Internacional de la Cruz Roja, me imagino yo, tiene sus perspectivas. Es decir, ellos siempre han trabajado con grupos irregulares. Pero visto el lado humanitario, y yo he visto que el fin de semana ha firmado un acuerdo con el ministro del Interior y creo que tiene amplias posibilidades del CICR de realizar esta operación con éxito. Ojalá la acción de la Cruz Roja Internacional o de otras organizaciones humanitarias facilite esa tarea. El pedido de los allegados de las víctimas de crear una comisión que se encargue de investigar el secuestro y posterior asesinato genera diferentes reacciones. Y eso va a permitir a una comisión que no pertenezca al gobierno, una comisión independiente de expertos que permitan calificar si el proceso de negociación fue el preciso, el correcto. La presencia de representantes del Estado en cualquier comisión es indispensable porque en definitiva el Estado es el responsable de los actos públicos en el Ecuador. Informó Héctor Romero. Frente a la situación que vive el país en la frontera norte, 2 exministros tienen diversos criterios sobre las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional en suelo ecuatoriano. Ábranse que los carros tienen combustible, pueden estallar. En los 2 últimos meses, Ecuador se ha visto envuelto en hechos de violencia en su zona fronteriza con Colombia. La muerte de 4 soldados ecuatorianos en un ataque y el secuestro y posteriormente asesinato de un equipo periodístico de diario El Comercio deja en evidencia que el país no se encuentra preparado para este tipo de ataques. Así lo afirman 2 exministros de gobierno. No está preparado, no tiene ni casi ninguna experiencia en el manejo de secuestros. Los colombianos tienen 60 años de experiencia en el manejo de este tipo de cosas. Ecuador no. Ecuador ha sido un cultor de la paz. Ha sido un país pacífico por excelencia y no hemos estado abocados sino a cosas más o menos aisladas de este nivel, pero no a una organización delictiva de esta naturaleza.
Para el ex canciller Mauricio Gándara, la violencia es consecuencia directa de las negociaciones de paz en suelo ecuatoriano entre el gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, por lo que el país no debería seguir siendo garante de este proceso. Pero aquí nosotros de vecinos, a pocos kilómetros de la frontera, invitando a que entren aquí los del ELN, esa es una irresponsabilidad, eso hay que cancelarlo. Otra visión tiene el exministro de Relaciones Exteriores, Patricio Zuquilanda. Explica que los procesos de paz son necesarios y deberían ser observados por las autoridades de control. Yo diría que hay que mantener, porque la negociación a favor de la paz siempre hay que mantenerla, pero hay que controlar más a la gente que entra, ¿no? Hay que no permitir que entre todo el mundo. Yo soy de ELN y vengo acá a negociar. No, la gente tiene que ser controlada. Los dos entrevistados coinciden que para afrontar la situación en la frontera norte, las autoridades ecuatorianas tendrían que solicitar cooperación internacional. Los únicos que nos pueden ayudar y con los que tenemos que cooperar es con los Estados Unidos, que tiene la información de todo esto. Tenemos que llamar inmediatamente a organizaciones mundiales que son especializadas. Además de reforzar los sistemas de seguridad de las fuerzas del orden para afrontar la situación en la frontera norte, informó Priscila Cadena. Por algo más de 4 horas, las cancilleres de Colombia y Ecuador, junto con los ministros de Defensa de los dos países, se reunieron en el Palacio de Gobierno. La finalidad del encuentro fue coordinar acciones conjuntas en la frontera norte. Se mencionó que el problema del narcoterrorismo es un problema de todos. La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, y de Colombia, María Ángel Holguín, lideraron este encuentro del mecanismo 3+2. Esta reunión se efectuó mientras un supuesto comunicado de 4 puntos, enviado aparentemente por el grupo narcoterrorista Frente Oliver Sinisterra, se hacía viral. Este indica que se suspendería cualquier tipo de actividad humanitaria con relación a la entrega de los cuerpos de los 3 trabajadores de la comunicación de Diario El Comercio, porque según ellos no existirían las garantías. Las autoridades no se pronunciaron al respecto. Como habíamos dicho desde el principio, no podemos acceder a interacciones de la prensa. Gracias. En esta reunión, las autoridades también habrían acordado hacer todo lo necesario entre las Fuerzas Armadas de los dos estados para capturar a alias Guacho y su grupo de criminales. No hay que perder de vista dónde y quién es el enemigo. El enemigo es Guacho, es su banda criminal. En esta cita, donde también estuvieron presentes los ministros de Defensa Patricio Zambrano de Ecuador y Luis Carlos Villegas de Colombia, se definió que desde este martes 17 de abril iniciarán las acciones de la Comisión Binacional Fronteriza, integrada por la Fuerza Militar, Policial y Fiscalía de Ecuador y Colombia. Mañana en Quito y luego lo hará en Esmeraldas. Ese es un primer mecanismo entonces que volvemos a reunir a partir de mañana a nivel de comandos de las Fuerzas Armadas. De su parte, el ministro de Defensa ecuatoriano indicó que se ha brindado todo el apoyo y seguido los protocolos para que la Cruz Roja recupere los cuerpos de los 3 trabajadores de Diario El Comercio asesinados por el grupo narcodelictivo denominado Frente Oliver Sinisterra. Está trabajando Cruz Roja Internacional, nosotros no queremos interferir en su trabajo, tengan la seguridad que Cruz Roja ha emitido un boletín, el mismo que nosotros seguimos y vamos a mantener el apoyo de los dos países a la Cruz Roja Internacional. La ministra de Relaciones Exteriores colombiana también afirmó que se expondrá ante el Consejo de Seguridad de la OEA que el problema del narcoterrorismo no es solo de Ecuador o Colombia, sino de todos los estados. Esto es un problema continental y un problema mundial, el tema del narcotráfico. Y eso es lo que nosotros vamos a decir el viernes en la OEA. Colombia está presidiendo el Consejo Permanente de la OEA. A solicitud de Ecuador vamos a hacer esta sesión. En otros puntos se mencionó que en las próximas 24 horas entrará a funcionar una plataforma que registrará la entrada de todo ciudadano colombiano al Ecuador y viceversa. En este sistema se podrá visualizar si estos tienen antecedentes delictivos. Estar entrando en vigencia, si no es el día de hoy, será el día de mañana. Durante las declaraciones, las autoridades colombianas evitaron contestar preguntas. Sin embargo, ratificaron que alias Guacho será capturado vivo o muerto. Por otra parte, el ministro Zambrano desmintió que existan otras personas ecuatorianas secuestradas por el grupo criminal Oliver Sinisterra, informó Javier Rosero. Por otro lado, el Ministerio de Justicia informó que los 12 detenidos durante los operativos realizados en Esmeraldas se encuentran bajo el régimen de máxima seguridad en el Centro Regional de Rehabilitación Social del Guayas. 11 hombres y una mujer investigados por los atentados registrados desde enero permanecen en celdas individuales.
El primer grupo, conformado por 3 ecuatorianos y un colombiano, llegó el 5 de abril tras la explosión en una instalación eléctrica en Biche, Quinindé, provincia de Esmeraldas. El segundo ingresó este fin de semana. No podemos aseverar quiénes participaron o no en el asesinato de 3 periodistas, de 4 personas de las Fuerzas Armadas. Son investigados por las 7 explosiones suscitadas en San Lorenzo, Borbón, El Pan y Mataje. Solo para su presentación fueron ubicados en las aulas del Colegio San Juan Bosco, en la penitenciaría del Litoral. El régimen para procesados se duplica, es decir, hay 2 visitas íntimas, hay 3 visitas familiares en el mes. Según el gobierno, desde el primer atentado en una UPC de San Lorenzo hasta la fecha, se han detenido a 43 personas vinculadas a la agrupación liderada por un sujeto que después del asesinato de los 3 integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio, ahora es el más buscado. En virtud de la jurisdicción de los delitos que se investigan, las diligencias se van a llevar a cabo a través de videoconferencias. Mientras tanto, los 12 detenidos tendrán que someterse a las normas del pabellón de máxima seguridad. Ninguno comparte celda y tendrán un tiempo mínimo para salir al patio. 1 hora diaria. Son personas que pueden registrar en la lista de familiares hasta 10 nombres. De acuerdo a la información preliminar proporcionada por las autoridades, entre estas cabezas estarían 2 piezas claves, familiares de alias Guacho, por quien el gobierno ha ofrecido $100.000 y según Juan Manuel Santos, caerá vivo o muerto, informó Jorge Escobar. Y atención, además 12 personas que estarían implicadas con actos ilícitos en la frontera norte se encuentran privadas de libertad en el centro carcelario de Cotopaxi. Las autoridades aseguran que los detenidos se encuentran en buenas condiciones. En el centro de rehabilitación Cotopaxi, cerca de 5.000 personas se encuentran privadas de la libertad por varias causales, entre ellos un grupo de ciudadanos que estarían implicados en actividades ilícitas en la frontera norte del país. Aquí en el centro de rehabilitación tenemos 4.900 privados que todos tienen acceso a sus visitas y no está restringido el tema de salud ni nada. Desde el 20 de febrero los primeros 3, luego tenemos el 6 de marzo y el 17 de marzo son los últimos que vienen acá a este centro de rehabilitación. Las autoridades indicaron que la seguridad es igual para todos los 4.900 internos que se encuentran privados de la libertad en el CRS Cotopaxi. Espero que con esta visita que acaban ustedes de comprobar se pueda efectuar un trabajo en el que se dé a conocer la realidad, ¿no? Aquí se trabaja como todos los días, no solo porque estén los señores aquí. Ustedes han visto afuera, por si acaso, a militares, no hay militares, está gente de la policía y gente de seguridad penitenciaria. Los 12 detenidos estarían enfrentando varios procesos. 3 colombianos, el resto son ecuatorianos, y que cada uno hemos tratado de que estén no juntos, sino aislados, ¿no? Para no tener ningún inconveniente con la vida de ellos. Informó Luis Vargas. La profesión del periodismo enfrenta nuevos retos en el Ecuador, pero también en Latinoamérica. Así lo explican los expertos y añaden que es hora de que el profesional en esta materia esté preparado para sobrevivir en ambientes hostiles. Hacer periodismo es estudiar a fondo, tener un sentido de ética profundo al trabajo. Así definen a esta labor expertos en el tema a propósito del 8º encuentro de facultades de comunicación que se llevó a cabo este lunes 16 de abril en Quito. Tenemos mucho por hacer, mucho camino por andar y mucho para mejorar para que todos los periodistas trabajen por lo principal que tiene que ver la defensa de la democracia en esto, es decir, somos los guardianes de la democracia. Para Daniel López, decano de la Facultad de Comunicación, dados los últimos acontecimientos en donde 3 colegas periodistas ecuatorianos fueron asesinados luego de haber permanecido 18 días secuestrados por un grupo insurgente en la frontera norte, quienes ejercen la labor y quienes están próximos a hacerlo, deben tener presente que habrán escenarios hostiles y deben estar preparados para sobrevivir ahí. Hay que, en última, repensar ese supuesto deontológico en el que el protocolo para sobrevivir en estos escenarios hostiles tenga que establecerse de esta manera. Ya no podemos ir solo al campo a cubrir en últimas, sino tiene que ser una organización estructurada donde incluso el gobierno garantice la vida
La academia, pero también la corresponsabilidad de los medios de comunicación como empresa, deben ser parte de este proceso en donde el periodista se sienta capacitado y respaldado para hacer su trabajo. De este marco sociopolítico, pues tendremos que darle las garantías suficientes para que esa libertad de expresión se pueda ejercer sin riesgo dentro de lo que cada uno quiere hacer dentro del periodismo. Con estas propuestas se procura que el periodista o quien quiera llegar a hacerlo no desmaye en su objetivo, sino que al contrario, conozca que ejercer esta profesión con pasión y ética hace que una sociedad pueda tener, entre otras cosas, democracia. En Quito informó Andrea Orbe. Cambiamos de tema. La Corte Provincial de Justicia ratificó la orden de prisión preventiva en contra de los supuestos responsables del secuestro del activista político Fernando Balda. Fue el Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que ratificó la prisión preventiva en contra de los miembros de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, Raúl H., Diana F. y Jorge E., quienes habrían participado en el secuestro del activista político Fernando Balda en Colombia. Satisfecho con la decisión de la Corte, se ha actuado en derecho. En la audiencia solicitada por la defensa de los imputados para dejar sin efecto la prisión preventiva por 90 días, como parte de la instrucción fiscal, Balda cree haber logrado puntos a su favor. Se ha dicho ya públicamente, y por eso ya lo podemos decir, que hay cheques certificados de la Dirección General de Inteligencia que se sabe dentro del proceso fueron utilizados para pagar a los secuestradores, para pagar hoteles 5 estrellas, que se alquiló vehículos de alta gama para cometer el secuestro. Balda fue secuestrado el 13 de agosto del 2002 en Bogotá, Colombia. Aparentemente, los miembros de inteligencia de la policía ecuatoriana habrían contratado personas en el vecino país para cometer el ilícito. La fiscal en su exposición asevera que evidentemente los aprehendidos no son los autores intelectuales y que ellos están seguros, saben que existe un rangos superiores y personajes del poder político que ordenaron a los hoy aprehendidos cometer el secuestro. El activista político fue acusado de calumnias en el anterior régimen, por lo que decidió instalarse en Colombia. Para mí existen dos únicas posibilidades. La una era quitarle la vida a Fernando y la otra era, como necesitaban callarlo de algún modo, traerlo a Ecuador, simular que apareció caminando en la frontera y ahí lo detuvieron y meterlo preso porque tenía que cumplir una condena por haber calumniado al líder del régimen anterior. A la acusación de secuestro y asociación ilícita se podría sumar la de peculado por la supuesta utilización de recursos económicos públicos. ¿Qué hace el Estado ecuatoriano entregando $21,000 para contratar secuestradores en Colombia? La defensa de los acusados prefirió no dar declaraciones. El proceso legal continúa, informó Héctor Romero. Y representantes del gremio del deporte llegaron hasta la Asamblea Nacional para manifestar su preocupación frente a la fusión del Ministerio del Deporte con el de Educación. Aseguran que esta medida perjudicaría a los deportistas, quienes dependen de la cartera de Estado, por lo que presentarán otras propuestas al presidente Moreno. Que la fusión del Ministerio de Deporte con el de Educación les tomó por sorpresa, que no hubo un consenso previo con los actores principales, que les asalta la incertidumbre de lo bueno o lo malo que pueda representar ello para los deportistas del país. Aunque le apuntan a la segunda, avisoran un retroceso de lo que no ha sido suficiente, pero se ha alcanzado en los últimos años, señalan varios representantes del gremio del deporte, quienes con sus inquietudes llegaron hasta la Asamblea Nacional. Allí fueron recibidos por el grupo parlamentario del deporte. A lo que es financiamiento, quiénes toman las decisiones, en fin. O sea, hay una serie de situaciones que no están claras qué mismo es lo que va a pasar con los organismos deportivos que dependen en este momento del Ministerio del Deporte. Dejaron claro que no están en contra del plan de austeridad que debe tomar y que está tomando el gobierno. Sin embargo, consideran que las responsabilidades de ambas carteras de Estado son muy amplias e importantes, por lo que tienen dudas de que se puedan manejar eficazmente siendo un solo ministerio. No decimos que el gobierno tiene que tomar las decisiones en base a lo que el sistema deportivo quiere o desea, pero sí se puede tomar en consideración el criterio, que en muchos de los casos es un criterio válido porque tienen experiencia, porque han trajinado en el mundo de la dirigencia deportiva y pueden aportar buen acto administrativo que se piense hacer. Argumentos que fueron recibidos y respaldados por el coordinador del grupo parlamentario, Sebastián Palacios. Entendemos
que la austeridad es importante, pero el unirlo, el que el Ministerio del Deporte pase a ser parte del Ministerio de Educación, lo que haría es relegarlo, reducir su presupuesto. Por ello concluyeron que presentarán un manifiesto dirigido al presidente Lenín Moreno, solicitando los argumentos y los estudios que llevaron a la toma de esta decisión, además de presentar una propuesta de otras medidas que puedan lograr el mismo resultado económico sin involucrar al Ministerio de Deporte. Una reestructuración completa, responsable y argumentada del Ministerio del Deporte, porque hemos recibido el día de hoy quejas que existen demasiados funcionarios que hacen las mismas actividades. Entre las propuestas también se plantea la eliminación de otras instituciones. Preferible desaparezcamos la Supercom y asignémosle fondos al Ministerio de Deportes, más aún ahora que todos los problemas que estamos viviendo es justamente consecuencia de la droga, del vicio, de la inactividad física. Indicaron que los planteamientos recogidos serán entregados en los próximos días. En Quito informó Adriana Rojas. Momento de nuestra primera pausa en la emisión estelar del Comercio TV. Al regresar, mucha atención en Quito, en el sector de Cumbayá. 2 adultos mayores fueron encontrados sin vida en el interior de su local. Además, hoy se cumplen 2 años del terremoto en el país. Les tenemos un informe especial sobre la situación actual. Estamos de vuelta, como lo anunciamos este lunes, se cumplen 2 años del terremoto que afectó a las provincias de Esmeraldas y Manabí, un episodio que cambió la vida del país, así como también se evidenció la unión y solidaridad de una nación. Eran las 18:58 del sábado 16 de abril de 2016, cuando la tierra empezó a temblar. Cortes de luz, edificios caídos, gente atrapada en escombros y la incertidumbre se tomó a todo un país. Fueron segundos que se volvieron eternos. Un sismo de 7.8 grados sacudió al país, afectando principalmente a la zona de Esmeraldas y Manabí. El epicentro fue en Pedernales. Los cuerpos de socorro apuraban la búsqueda y la asistencia de personas. Todo bajo las réplicas que no daban tregua, y la desesperación se notaba en los rostros de quienes lo habían perdido todo. Era muy duro, donde muchas personas nos quedamos prácticamente sin nada. La ayuda internacional no se hizo esperar. Bomberos especializados iniciaban las labores de rescate y en medio del dolor y las lágrimas resurgió la esperanza de quienes salían con vida de entre los escombros. Hemos logrado el rescate de Pablo Rafael Córdoba Cañizares. Él era el administrador del hotel. Que uno está contento porque está con vida, gracias al Señor, para seguir para adelante. Los daños materiales fueron cuantiosos, pero lo que nos dejó sin aliento son las víctimas del terremoto. Según cifras oficiales, 673 personas fallecidas y más de 8.000 albergados y familias sumidas en el dolor. Acabamos de perder 7 vidas. Tras los esfuerzos por las autoridades de reconstruir las zonas afectadas y 2 años después de este acontecimiento, hoy vemos que el país se levantó y mostró su unidad y solidaridad, pero el luto lo llevaremos por las víctimas del terremoto. Informó Priscila Cadena. En la ciudad de Bahía de Caracas aún existen familias habitando en carpas tras la destrucción de sus viviendas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Aseguran que por la falta de dinero no han podido volver a levantar sus casas, por lo que solicitan a las autoridades agilizar las líneas de crédito. Son aproximadamente 16 familias del barrio Pedro Fermín Ceballos, para quienes no queda otra alternativa que continuar tras aquellas 4 frágiles paredes de plástico levantadas en mitad de la calle. Pasamos una noche junto a ellos para conocer de cerca esa realidad que viven desde aquel 16 de abril. Es la mayoría del barrio que está en estas condiciones. No son 2 o 3 casas, sino que es la mayoría de las familias que usted ve, las carpas, es que estamos en la calle. Es triste vivir en la calle, nadie quiere vivir en la calle.
pero la situación no amerita, porque nosotros vivimos losa, entonces la losa se nos vaya a caer encima. Yo prefiero salvar mi familia antes que dormir debajo que me caiga una losa. María Hernández debió dividir espacio. Durante el día pasa sobre este lado de la acera, sitio que adaptó para utilizarlo como cocina. Ya en las noches, ingresa a la carpa donde instaló su dormitorio. Sí, aquí en la calle estamos, aquí, así como nos ve ahí. Ahí está mi carpa, aquí donde ir para poner mis cosas, porque mi casa se destruyó, la terminamos de abaratar porque estaba peligrosa. Doña Josefa Farías había construido su casa de caña sobre la parte alta de la ciudadela. El terremoto la destruyó. Felizmente ese día de la tragedia no se encontraba dentro de ella. Ahora, con ayuda de vecinos, logró levantar unos cuantos maderos en mitad de la calle y es en ese lugar donde vive desde entonces. Asegura que durante las noches no logra conciliar el sueño pensando en el peligro al que se expone. Pasan las motos, los carros, pasan a velocidades, entonces póngase que vaya alguna moto y se vaya contra la carpa, nos puede pasar algo a mí, a mi nieta. El temor de que, por ejemplo, a veces los niños mucho calor, es demasiado el calor, los niños se llenan de granos, se enferman. Pero ¿qué hemos tenido? Tengo 2 nietos que se me han enfermado con alergia por estar en la calle. Algunas de estas familias no perdieron sus casas en totalidad, pero la estructura quedó muy afectada y ante esa situación prefieren dormir en la calle. Por eso hemos tenido que poner soportes de caña, porque necesitamos hacer que las columnas se han chispeado de la casa de adentro. Ellos están conscientes que existen otros casos de mayor urgencia, pero creen que ya es hora que les ayuden a reconstruir o, de ser posible, que les agiliten líneas de crédito para levantar lo que antes eran sus inmuebles. Por lo menos pagar un módico de unos $50 que sea mensual para arreglar la casa, algo que uno pueda pagar, pero ni eso nos ofrecen, nada. Son prioridades las provincias de Manabí y Esmeraldas en el marco de la reconstrucción. Tengan la seguridad que eso se gestionará, se hará coordinadamente. Nosotros aquí en la ciudad tenemos alrededor de 50 familias aún refugiadas. Poco a poco se los está yendo a atender, ¿no? Con cámara de David Arandi, informó José Morales. En otro ámbito de la información, 2 adultos mayores fueron encontrados sin vida en el interior de un local de abastos. El doble crimen se reportó en el sector de Cumbayá. Varios sospechosos fueron detenidos. El panadero llegó como de costumbre unos cuantos minutos antes de las 6 de la mañana. Golpeó la puerta de la tienda para que don Pepito salga por el pan. Varios llamados y no respondió. Raro, en el tendero del barrio vio la puerta de la esquina semiabierta, se asomó y tremenda sorpresa, el adulto mayor estaba tendido en el piso, la sangre invadía el pasillo. Me encuentro tirado en el piso, ensangrentado ya. Salió y avisó al vecino de lo que observó. Este llamó al ECU 911, la policía preventiva llegó y confirmó que el hombre de 68 años de edad estaba muerto. Más adentro, sobre la cama, su hermana de 70 corrió la misma suerte. Se moviliza todo el barrio, pero desgraciadamente ya ha sido demasiado tarde. Presumen que don Pepito se levantó a atender en la madrugada la necesidad de algún conocido, sin imaginarse que las intenciones eran mortales. Aparentemente, cuando abrió la puerta, los responsables del doble crimen ingresaron con la intención de robar. Y como el tendero les conocía, acabaron con la existencia de los hermanos. No existe forzamiento en las seguridades. La vecindad estaba asustada y sorprendida. Don Pepito era muy querido por todos, el más conocido del barrio. No se explicaban quién pudo cometer semejante barbaridad. Aparentemente los 2 adultos mayores fueron estrangulados. El varón además habría sido golpeado con un objeto contundente en la cabeza. La motivación sería el robo. Agentes de la DINASED actuaron en flagrancia. Al menos 5 detenidos, entre ellos menores de edad, aparentemente implicados en el doble asesinato registrado en el barrio Rojas de la parroquia de Cumbayá. Las huellas encontradas en el interior de la tienda fueron claves para que agentes de la DINASED aten cabos y vayan por quienes estarían aparentemente implicados en el doble asesinato. En los inmuebles allanados encontraron algunas evidencias que los relacionarían con el hecho de sangre. Así la hipótesis del robo se fue tomando más fuerza. Hemos encontrado situaciones de propiedad, de indicios de propiedad de uno de los occisos, hemos encontrado dinero. Poco o nada disfrutaron de las cosas mal habidas. En Quito informó Iván Casamen. Y nos quedamos en la capital de la República porque agentes del bloque de búsqueda capturaron a una doctora quien estaría acusada de mala práctica médica. La profesional de la salud está sentenciada a 4 años de prisión.
El evento, es decir, la inyección letal que la médica suministró a la paciente, sucedió en el año 2009. Según los informes, la mujer murió en menos de 3 minutos. Desde entonces, un largo proceso judicial empezó en las cortes. La familia de la difunta la acusó de mala práctica médica. Por el delito de homicidio preterintencional. Esta señora de apellido Merizalde Rodríguez estaba sentenciada a 4 años. Era médico, sí, médico de turno. Luego de agotar todas las instancias, se ratificó la sentencia de 4 años. La boleta de captura se giró en el 2016. El caso llegó al bloque de búsqueda semanas atrás. Los trabajos de inteligencia lograron establecer dónde se escondía la doctora. Operación Pacto, en razón de que esta señora mantiene una notificación roja activa y se encuentra dentro de un listado de personas que hay que capturar a nivel sudamericano. En una rápida acción, los uniformados allanaron una vivienda ubicada entre las calles Conde Ruiz de Castilla y Cuero Caicedo, norte de Quito. La orden de captura estaba vigente. Inmediatamente la mujer fue puesta a órdenes del tribunal que sentenció el caso. Quien dispondrá lo pertinente para ser trasladada ya a la cárcel, en este caso la Tacunga, porque ya existe el espacio para lo que corresponde a mujeres sentenciadas, ¿no? Un raudo operativo policial evitó que el circuito cerrado de televisión ponga sobre aviso de la presencia de los uniformados, quienes llegaron en la mañana antes que el sol caliente el día. En Quito informó Iván Casamen. Es momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño y sintonía. Un buen inicio de semana. Un abrazo grande para todos.